nosotros para celebrar juntos y juntas la gracia de Dios en medio de su pueblo. Hoy estamos en nuestro 18º domingo de tiempo ordinario y estamos listos para celebrar, para darle gracias a Dios muy a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo. Mantenemos nuestra fe, mantenemos nuestra esperanza. Ayer con una noticia muy triste de una pérdida de uno de nuestros hermanos muy cercanos y amigos, nuestro hermano Lucas Barraza. Pero aquí estamos dándole gracias a Dios también por su vida, por todo el liderazgo que él tuvo, por los aportes que dio a nuestra iglesia, y nos unimos toda la iglesia en gratitud y en oración por toda su familia, porque sabemos que es un golpe bastante duro la pérdida de un ser querido. Nos mantenemos en oración para que Dios consuele la vida de toda la familia de Lucas, su esposa, sus hijos y todos los familiares cercanos. Pero como iglesia que seguimos caminando y nos mantenemos en la esperanza, convencidos también de la resurrección, vamos a celebrar, vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado, por la manera como se ha acercado a nosotros y todo lo que Él quiere enseñarnos en medio de estas circunstancias. Hay que buscar qué es lo que quiere Dios para todos nosotros como pueblo de la fe. Nos preparamos entonces, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos, bienvenidas a los que están conectados por Zoom, pero también a los que se han conectado a través de Facebook. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Hoy nuestra celebración va a estar dirigida a cargo de la familia González Rodríguez, los esposos Miladis y Jesús nos va a guiar en esta celebración. Vamos a prepararnos todos y unirnos con mucha fe, con mucha fuerza, disponemos para escuchar también la palabra de Dios. Entonces le damos el micrófono a Miladis y a Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidas en esta mañana a este culto para adorar, para alabar, para bendecir a nuestro Dios y para darle gracias por cada una de las bendiciones que hemos recibido en esta semana. Iniciaremos haciendo el llamado a la adoración. Los ojos de todo el mundo están puestos en Dios. Dios provee para todas las personas que tienen necesidad. La voluntad del que es santo es la justicia y la bondad. Dios está cerca de toda persona que le llama y cuida a todas las personas que le aman. Oremos. Dios, te damos gracias porque al llamarte nos escuchas y nos contestas. Celebramos tu amor inquebrantable, Salvador de quienes buscan refugio. Gracias por tratarnos con justicia. Abrimos los ojos por la mañana y dirigimos nuestra alabanza a ti, porque despertamos con la satisfacción de ver tu rostro. Gracias te damos, oh Dios. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Estamos aquí para celebrar este nuevo día, esta nueva semana, este nuevo comienzo, y qué mejor que estando en la casa de Dios. Así que los animo a que podamos alabar a Dios con alegría, con las palmas y con toda nuestra energía. Por es un día en la casa de Dios, 10,000 años lejos de Él. Quiero un rincón en la casa de Dios,
que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Oh, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por esto le anhela mi corazón, la de su compañía. La de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, ¿dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios. A la casa de Dios, celebraremos, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Casa de Dios, la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, es el momento de confesar nuestras faltas a Dios y pedir su perdón. Dios, alrededor nuestro ocurren milagros diariamente. Hay hermanos y hermanas que se reconcilian. Hay grupos que aprenden a convivir en unidad y hay personas que reciben de comer. Sin embargo, el miedo se apodera de nuestro ser y no nos deja creer en tu poder diario para transformar el mundo. El temor nos paraliza e impide que hagamos bien tu obra. Los ojos se nos nublan y no podemos ver tu mano trabajando en el mundo. Perdona nuestra desconfianza. Perdona nuestros miedos paralizantes. Danos, a través de tu Espíritu Santo, sabiduría para luchar con nuestros temores y para ver las posibilidades que siempre existen en tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.
Amén. Es el momento para que todos, como hermanos y hermanas, tengamos una oración de confesión en silencio, cada uno de nosotros por nuestro Dios, para tener ese espacio con Él, para tener ese momento de hablar, de sentirlo y de poder hablar y decirle todas aquellas faltas que cometimos durante esta semana y que sabemos que Dios es un Dios que siempre nos perdona y que siempre está con todos nosotros. Muy temprano en la mañana me levanto siempre a orar, a buscar al jardinero que me espera para hablar. Le comparto mi alegría, mi tristeza y mi pesar, y su voz infunde aliento a este corazón sediento, dándole su dulce paz. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Y vemos las semillas del amor, y en ti nacerá una rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Y si tu jardín se encuentra en total resequedad y no nace la paciencia, el gozo ni la bondad, pídele al jardinero que te riegue sin cesar esa agua de vida, que su sangre redimida hoy gratuita te dará. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, y en ti nacerá una rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, y en ti nacerá una rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús Señor. Y en ti nacerá una rosa del jardín, la más hermosa, que Jesús nuestro Señor. Amén. Nuestras son la adopción como hijos e hijas, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. Alabado sea Dios por siempre. En Jesucristo somos perdonadas y perdonados. Podemos vivir en paz. Amén. Y seguro, hermanos, que Dios nos ha perdonado. Los invito a alabarlo en esta mañana, ahí en casa, con las palmas, con mucha alegría. Nuestra hermana Angélica González interpretará Mi buen Jesús.
Muy buenos días, hermanos y hermanas, y seguros del amor y el perdón de Dios en nuestras vidas. Tengamos este momento para alabarle con alegría, con devoción, para agradecerle con nuestras voces todas las maravillas que hace en nuestras vidas cada día. Cantemos. La, 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 la. Y desde casa vamos a invitar a nuestros hermanos, a nuestros hijos y a nuestros padres a alabarle al Señor. Cantemos todos. La, 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 la. Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Y confío en ti, me has ayudado, Señor. Tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Y todos te alabaré, yo a ti te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús, yo a ti te alabaré, yo a ti te alabaré, te alabaré, yo a ti te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Y confío en ti, me has ayudado, Señor. Tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Dios, te alabaré, yo a ti te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús, yo a ti te alabaré, yo a ti te alabaré, te alabaré, yo a ti te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Y vamos a decir todos que en todo tiempo te alabaré y en todo tiempo te adoraré, porque no importan las circunstancias, Dios está con nosotros. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, todo tiempo te adoraré. Y las palmas para el Señor. Quiero que todos en sus casas miremos a la familia, miremos a nuestros hijos y cantemos con alegría, porque hoy nos permite reunirnos y alabarle. Cantemos todos, te alabaré con fuerza. Te alabaré, yo a ti te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús, yo a ti te alabaré, yo a ti te alabaré, yo a ti te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús, una vez más te alabaré. Te alabaré, yo a ti te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Bueno, hermanos, ahora damos inicio a la parte central de nuestro culto.
la liturgia de la palabra. Iniciamos con una oración de iluminación a cargo de nuestro hermano Alfredo Beltrán. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, ok, perfecto. Los invito a orar. Gracias, Dios, por este día. Gracias porque una vez más nos reunimos para alabarte, adorarte y darte gracias por todas las cosas que nos das. Ahora te pedimos que nos ilumines y nos llenes de sabiduría para entender e interpretar tu palabra y el mensaje de hoy por boca de nuestra pastora Vilma Llanes. Gracias por todo. Amén y amén. Amén. Ahora tendremos las lecturas bíblicas. Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. La palabra de hoy la encontramos en el Antiguo Testamento, en Génesis 32, versículos 22 al 31. Amén. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón para que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré. Si no me bendices, le respondió, no, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más su nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Esta es palabra de Dios. La lectura del Evangelio la encontramos en Mateo 14, versículos del 13 al 21. Mateo 14, versículos del 13 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos, aquí solo hay 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas de ellos. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es palabra de Dios. Ahora, la palabra proclamada, una oración para vivir, estará a cargo de nuestra pastora Vilma Llanes. Bienvenida, pastora. Muchas gracias, Miladis.
y toda la familia González Rodríguez que nos ha guiado en este inicio de nuestra celebración. Y sí, estamos listos para escuchar la palabra de Dios y solo le pedimos a nuestro Dios, así como el salmista decía, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Una oración para vivir. Es el énfasis que he querido darle a nuestra reflexión de esta mañana. Una oración para vivir. Y tengo, como siempre, como de costumbre, dos preguntas que hacerle a mis hermanos y hermanas que están conectados con nosotros esta mañana y nuestros amigos. Cuando tú oras a Dios, ¿por qué oras a Dios? Cuando tú oras a Dios, ¿por qué oras a Dios? Cuando tú oras a Dios, ¿cuál es el propósito de tu oración? Cuando tú oras a Dios, ¿cuál es el propósito de tu oración? Y estas dos preguntas que les he puesto sobre la mesa para introducir nuestra reflexión en esta mañana, tiene un propósito y es que podamos hacer o dar una respuesta a esas dos preguntas. Pero la idea es que no es que demos la respuesta ahora, sino que tú la des y la tengas allí en tu mente. Cuando oras, ¿por qué oras a Dios? ¿Y cuál es el propósito de tu oración? Una de las prácticas comunes que encontramos en los evangelios que Jesús tenía como buen judío era la meditación y la oración. En muchos textos de la Biblia, en los evangelios, encontramos a Jesús apartándose a un lugar diferente, a un lugar solo, que podía ser la montaña, que podía ser el desierto, que podía ser la llanura, cualquier lugar, pero él tenía la necesidad de encontrarse en oración, de meditar, de reflexionar sobre su vida y sobre los acontecimientos que estaban pasando a su alrededor. Y lo hacía con mucha frecuencia. Siempre encontramos textos bíblicos en todos los evangelios que Jesús se apartaba a orar. Se aislaba, vamos a decir, para ese encuentro con Dios, para meditar. Y el evangelio que hoy hemos leído, el texto de Mateo en el capítulo 13, comienza diciendo que oyéndolo Jesús, escuchen bien esto, oyéndolo Jesús, se fue, tomó una barca y se fue a un lugar desértico. En esta versión que tengo acá dice, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. En otras versiones dice a un lugar solo y desértico. Cuando Jesús oyó la noticia. Entonces tenemos que preguntarle al texto, al evangelio, ¿cuál noticia? ¿A qué se refería el autor del evangelio, Mateo, cuando decía cuando Jesús oyó la noticia? ¿A qué noticia se refiere? ¿Y por qué Jesús tiene que irse a un lugar aparte? ¿Por qué cuando escucha la noticia, que no la sabemos todavía, pero la vamos a saber, por qué tiene que irse a un lugar aparte, a meditar, a orar y a reflexionar? Bueno, si nosotros miramos en los primeros versículos del capítulo 14, nos vamos a encontrar con una situación muy triste, una situación que seguramente entristeció a Jesús y esta fue la razón por la que él tiene que irse. El relato que aparece en los primeros versículos del capítulo 14 es cuando Jesús escucha la noticia sobre Juan. Ustedes todos sabemos la pugna que había entre Herodes, el tetrarca, y Juan.
el Bautista. Herodes había perseguido por mucho tiempo a Juan. De tal manera que cuando escucha hablar de Jesús, dicen los primeros versículos, cuando escucha hablar de Jesús y lo que Jesús hacía, él comienza a decir, ese es Juan que ha resucitado. Ese es Juan que ha resucitado. Y entonces Mateo introduce la historia o el relato de la muerte de Juan el Bautista. Primero, Herodes lo había encarcelado, lo había encadenado y lo mandó a la cárcel. Y estando en la cárcel, en una de sus fiestas, de las fiestas de Herodes, en su cumpleaños, dice el texto, estaban celebrando su cumpleaños y había una chica, hija de Herodías, bailando y le causó gracia a Herodes y le dijo que pidiera lo que quisiera. Entonces, esta orientada por Herodías, le dijo que quería la cabeza de Juan. Y el texto relata cómo decapitaron a Juan el Bautista. Esta fue la noticia que Jesús oyó cuando comienza esa perícopa del texto, versículo 13 en adelante. Esa fue la noticia que Jesús escuchó. Cuando Jesús oyó la noticia, se fue solo. Se fue solo a meditar, a reflexionar, a orar. ¿Tenía razón para irse? Claro que sí. Tenía una razón, y es que precisamente en todos los textos del Evangelio, cuando encontramos a Jesús que se va al monte a orar, cuando va a un lugar apartado, es porque se está enfrentando a una situación muy difícil y muy compleja. Obviamente que la muerte de Juan el Bautista y la manera como lo asesinan le causó temor también a Jesús. Es que su ministerio también estaba en juego. Es que de alguna manera esto se convertía en una amenaza para Jesús. Tiene que fortalecer su vida, por eso tiene que encontrarse con el Padre, por eso tiene que orar y pedirle a Dios que le ayude, al Padre que le ayude y que le dé fuerza en medio de toda esta situación. Entonces, miren que el texto nos está mostrando que Jesús tiene un propósito para orar. Tiene una razón para orar. Él buscaba una posibilidad de encuentro con Dios, como lo hemos escuchado en el texto del Antiguo Testamento, ese encuentro que Jacob tiene con Dios, donde lucha con Él y donde finalmente logra que Dios lo libere. Esa es la lucha de Jacob delante de Dios, es la misma lucha que tiene Jesús en los momentos difíciles de su vida. Estos textos o este texto nos pone entonces a pensar en ese énfasis que le he querido dar a nuestra reflexión hoy. Una oración para vivir. Y esa es la relación que quiero hacer con el título que le he dado a la reflexión, el texto de hoy. Una oración para vivir. En este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, en la amenaza de esta pandemia, muchos de nosotros, muchos cristianos y cristianas, en el mundo, no solamente en Barranquilla ni en Colombia, en el mundo, hemos hecho grupos de oración, jornadas de oración, cadenas de oración, ayunos, vigilias, para orar y para pedirle a Dios que intervenga en este momento que tanto lo necesitamos. Nosotros, en medio de la situación difícil, en medio de los miedos que tenemos, nos unimos para orar por las personas enfermas. Pedimos protección por los que no se han contagiado, pedimos seguridad por los contagiados, pedimos que Dios intervenga para que elimine esta pandemia que está azotando al mundo en este momento. Y esos motivos de oración me parecen perfectos y son necesarios que nosotros los hagamos.
Pero yo quisiera, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando, que nos siguen en nuestra red social, quiero decirles que no basta con pedirle a Dios por los enfermos, que no basta con pedirle a Dios para que elimine esta pandemia, que no basta con pedirle a Dios por las personas que no han sido contagiadas, que no basta con pedirle a Dios protección por nuestros hermanos, hermanas, por nuestra familia. Hay algo más que hacer. Hay algo más por la cual pedir. Y uno de los motivos de oración más fuertes que nosotros tenemos que hacer hoy en día es orar. Orar para que Dios transforme nuestras vidas primero y transforme las vidas de todas las personas en el mundo. Mucha gente está anhelando con volver a la normalidad. Pero nosotros nos preguntamos a qué normalidad queremos regresar. Si la normalidad que teníamos era una normalidad de injusticia, y todavía la tenemos, de injusticia, de caos, de desprotección, de enfermedad, de falta de salud, de alimento. A esa normalidad queremos regresar. Esa es la normalidad que nosotros queremos tener. Entonces creo que se hace necesario que incluyamos como motivos de oración la transformación de las vidas. Es necesario que nuestras vidas se transformen, que cambiemos la forma como nos estamos relacionando. Y yo creo que lo que Jesús hace en ese momento que ora, precisamente es una transformación, porque Él va a orar por la noticia que había escuchado de Juan, que Juan había sido asesinado y de la manera tan vil y cruel como lo habían hecho. Ese fue su propósito, pero en medio de la oración Jesús tiene que transformarse porque hay una situación y hay una realidad que lo enfrenta y es la realidad que viven las personas en ese momento. Jesús, en medio de la oración, de esa situación por la que Él está orando, es interpelado por la realidad, por el dolor de las personas que tienen hambre, que sufren porque no tienen nada que comer, que sufren porque no tienen salud, porque están buscando en Jesús que les sane. Esa situación interpela a Jesús y tiene Jesús entonces que volverse a mirar esa realidad de las personas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy nosotros tenemos también que pedirle a Dios que transforme esos corazones de esta humanidad que ha sido una humanidad egoísta, que no hemos mirado sino las necesidades de todos nosotros, de cada uno de nosotros, y no hemos mirado las necesidades que tiene la mayoría de personas en el mundo. Ante la situación que encontró Jesús después que dejó ese momento de oración, cuando volvió y regresó, encontró a los discípulos dándoles una alternativa. Los discípulos le dijeron: Señor, ya se hace tarde y este lugar es desértico. Manda a la gente, despídela. Esa fue la respuesta o la alternativa que le dieron los discípulos. Despide a la gente. Nos va a coger la noche aquí. No hay nada que hacer. Hay que sacarlo de este lugar. Una alternativa muy fácil. El facilismo a veces es el que al cual nosotros recurrimos muchas veces. Buscamos lo más fácil para darle solución a las problemáticas que tenemos. Y a veces la oración se torna un motivo facilista. Y decimos, hay que orar, y con esto se soluciona todo. Si creemos en el poder de Dios, en la intervención de Dios, pero hay que ir mucho más allá de la oración.
No podemos aferrarnos a cosas fáciles o superfluas que no nos dejan caminar y avanzar para construir una sociedad diferente, un mundo diferente como el que todos estamos soñando. Y, hermanos, estamos en medio de esta pandemia. Y yo he pensado que Dios nos está dando una oportunidad a todos nosotros, los seres humanos. Esta es una oportunidad. Nos ubicó dentro de la casa para que mejoráramos nuestras relaciones de familia. Hay situaciones que se han tornado más complejas aún. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar nuestros corazones, porque tenemos que cambiar nuestra mente, porque tenemos que mirar formas diferentes de relacionarnos. Yo creo que Dios está dándole oportunidad a la gente, a la humanidad hoy en día. Nos está invitando a cambiar de actitud, a cambiar de nuestro corazón egoísta por un corazón lleno de amor, por un corazón sensible a la necesidad del otro. Orar para vivir es darle sentido a la oración. Nuestra oración debe ser una reflexión. Debe conducirnos y movernos a un cambio de actitud. Después de orar, nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Muchas veces nos quedamos solamente en la oración. Y cuando terminamos de orar, seguimos maltratando al otro. Seguimos insultando al otro. Seguimos destruyendo al otro. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? Jesús ora, pero ve que hay una necesidad y se transforma él mismo por la necesidad que ve en las personas. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos después de orar. Alguien decía que cuando nosotros oramos y seguimos siendo las mismas personas, Dios no escucha nuestra oración. Es una oración perversa a la cual Dios le cierra los oídos. ¿Para qué oramos, hermanos y hermanas? ¿Para seguir en las mismas prácticas? ¿Las mismas formas egoístas de relacionarnos con el otro, con la otra? ¿Con las mismas situaciones del pasado? Una oración que no tiene intención de cambiar es una oración que Dios no puede escuchar. Dios cierra sus oídos a una oración que se da de esta manera. Por lo tanto, cuando oramos, tenemos que hacerlo con un propósito. Tenemos que darle un sentido profundo a nuestra oración. Tenemos que buscar la manera como nosotros cambiamos ante esas realidades que estamos viviendo. Jesús se da cuenta de esa necesidad y le da un sentido diferente a su oración. Otra cosa que quiero que pensemos es precisamente en esa actitud de los discípulos. Nuestra oración tendrá sentido cuando nosotros seamos capaces de desprendernos de eso que tenemos para ofrecernos en solidaridad con las personas que más lo necesitan. Y no me estoy refiriendo específicamente a la comunidad que nos está escuchando. Estoy refiriendo de la humanidad, me estoy refiriendo a la humanidad, a las personas que habitamos en este planeta. Necesitamos defendernos para poder ser solidarios con aquellas personas que lo necesitan. El milagro de la multiplicación se dio cuando cada persona metió su mano en su mochila que había llevado al desierto, cuando metió su mano en la mochila que llevaba para el camino y se dio cuenta que había algo en la mochila que se podía compartir.
Ante la propuesta de los discípulos de despedir a la gente, Jesús le dijo, abran sus mochilas. ¿Qué tienen ahí adentro? Muéstrenlo. Los discípulos se quedaron así como un poco inquietos, metieron su mano en la mochila y se dieron cuenta que había panes y peces. Entonces Jesús le dijo, tráiganlo acá. Y hizo ese acto eucarístico, litúrgico, de dar gracias a Dios porque se pudieron desprender, sacar eso que tenían para ellos y ponerlo al servicio de la comunidad. Hay muchas cosas, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos en nuestras mochilas, en nuestras casas, cosas que hemos guardado y que en este momento de pandemia nos hemos dado cuenta que no necesitamos. Muchas cosas que no necesitamos para nosotros ahora, pero que sí tal vez muchas personas la están necesitando en este momento. Entonces tenemos que empezar a desprendernos, porque a veces nosotros vamos guardando cosas para mañana, para el futuro, porque como el futuro es tan incierto, no sabemos qué va a pasar. Pero ahora que necesitamos ser solidarios, hay que sacar, hay que desprendernos de esos egoísmos que muchas veces tenemos para compartirlos con las demás personas. Hay unos valores que son valores espirituales que nos ha dejado esta pandemia y que son muy importantes que rescatemos. El sentido de solidaridad es un valor que nosotros tenemos que seguir promoviendo y fomentando en nuestra comunidad porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar ante esta situación. No sabemos qué va a pasar mañana. Por lo tanto, hoy necesitamos ser solidarios porque hay personas que están esperando, que tienen hambre, que están enfermos y es necesario ayudarlos. En la Edad Media, cuando se dio la peste bubónica, Lutero hablaba con la gente y le hablaba al Estado en ese momento y le exigía al Estado que cumpliera con el propósito que tenía el Estado y era de ayudar a tanta gente que tenía tanta necesidad. Le exigía al Estado que debía velar por la gente que estaban sufriendo en la peste, por los enfermos que no tenían acceso a la salud, que no podían curarse. Pero también, además de exigirle al Estado, Lutero le habló a la gente, a la iglesia, a los cristianos y le dijo, también nosotros nos podemos organizar, también nosotros nos podemos ayudar entre nosotros mismos. Por eso una de las cosas que promovió Lutero con su esposa Catarina fue una casa que le habían dado, la ofrecieron para atender a las personas enfermas. Ellos mismos se ofrecieron para atender a los enfermos. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer hoy en día y esos elementos históricos del pasado nos pueden ayudar también a nosotros. Hermanos y hermanas, no tiene sentido que oremos si nuestras vidas no son cambiadas. No tiene sentido que hagamos grupos de oración, que hagamos jornadas de oración, que hagamos vigilias de oración, si no estamos dispuestos a cambiar. No basta con orar para que termine la pandemia. Hay que transformar. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da para transformar nuestras vidas. Esta es una oportunidad de Dios. Y necesitamos seguir trabajando la solidaridad entre nosotros. Unir nuestros esfuerzos para apoyar a tantas personas
que en medio de estas emergencias necesitan nuestra ayuda. Que Dios nos bendiga, que Dios nos inspire, que su palabra sea inspiradora para nosotros en esta mañana. Que su palabra sea inspiradora cada día y que nosotros podamos estar listos y dispuestos a ir transformando nuestras vidas, a dejar a un lado nuestros egoísmos y a mirar el futuro con beneplácito y decir, aquí estamos, Señor, para que este mundo sea diferente. No para que el otro sea diferente, para que yo sea diferente en medio de este mundo donde tú me has puesto. Que esa sea nuestra petición en esta oración que hacemos en nuestro servicio. Que nuestra petición sea orar para ser transformados y para que este mundo cambie. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude cada día. Amén. Gracias, pastora, por el hermoso mensaje de esta mañana. Una oración para vivir, que nos invita a orar, pero a orar por la transformación de nuestros corazones, por la transformación de nuestras mentes y de nuestras vidas. La oración es un cambio para todos nosotros. Gracias, pastora. Ahora, en respuesta a la palabra, nuestro hermano Marvin Merlano interpretará palabras de vida eterna. De vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. De vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios, volado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. Mi gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado,
aquel que quiera ser libre de pecado. Ahora invito a nuestra hermana Dione para que nos lea quiénes están conectados y luego a nuestra pastora Vilma a decir las acciones de gracia y motivos de oración. Buenos días, hermanos. Tenemos conectados en Facebook y le damos un saludo muy especial a los hermanos que nos han acompañado y personas que nos han acompañado. Se conectó con nosotros Alexander de Hoyos de Urabá, nuestra hermana Belkis, Silvia Moreno del Colegio Americano, nuestro hermano Julio Hamburger de la Comunidad del Camino, el reverendo Milcia de Cuba, Carlos Orozco, Adriana, Angélica González, nuestra pastora, el hermano Danilo Garrido, estuvieron conectados o están conectados con nosotros en este momento compartiendo nuestro servicio. Que el Señor les dé mil bendiciones. Y por aquí, por nuestro Zoom, tenemos, claro, a nuestra pastora, a Carlos Cervera, Adriana González, Angélica González, Alfredo Beltrán y familia, Caridad Castellano, Dina y Jacobo, familia Padilla Ferreira, familia González Rodríguez, Gisela Arias, Gisela Villa, el reverendo Guillermo y su familia, Haider Cova, que me imagino que ahí está nuestra hermana Blanca y nuestro hermano Néstor, Marvin Merlano, Michelle Molina y nuestra hermana Alba, Naida Álvarez, Astrid y todos sus niños, Néstor Cova y su familia, Nuris Bovea, tenemos a Karen, tenemos a Tere y a Oscar, y tenemos a nuestro hermano Gilberto Rodríguez, y desde el Brasil tenemos a nuestro hermano Leonardo. Bendiciones para todos los que nos han acompañado y se han conectado con nosotros en las diferentes redes. Muy bien, gracias a nuestra hermana Dione por estar atenta a las personas que se conectan en nuestra celebración. Y también en Facebook estuvo Stephanie Boyer, que es una hermana nuestra del presidio de Seattle. Gracias, Stephanie, por estar ahí conectada. Me imagino que estás haciendo un esfuerzo grande para entender nuestro español. Pero que Dios te bendiga mucho, que Dios esté acompañándote a ti y a toda tu familia, tus planes, proyectos que tienes también como educadora. Tenemos los motivos de oración y de gratitud que han compartido por el chat nuestros hermanos Oscar y Tere. Dice, elevemos plegaria por el fortalecimiento y consuelo de la familia Barraza Barrios. Fue una pérdida irreparable, pero fuerza familia, dice Oscar y Tere. También pedimos oración por la familia Palmera Urina, por la muerte de Bedelis Palmera, muy cercana a la familia de Tere, y también en Santa Marta, muchas personas cercanas a la familia de Oscar y Tere, por lo cual ellos piden mucha oración para el consuelo de esta familia, pues la familia la familia de Edith, murió el papá y murió la mamá. Imagínense las situaciones duras por las cuales estamos pasando en este momento. Así que nos unimos en oración por esta familia que pone también nuestros hermanos Oscar y Tere. Janet Delgado dice, quiero dar gracias a Dios por la vida, la salud y también porque ya José, su hijo, comienza a trabajar esta semana. También pide oración por una compañera de grupo que ella tiene en la gobernación que se encuentra internada con COVID. Bernarda se llama. Guillermo y Margarita, el pastor Guillermo, siguen pidiendo oración por el señor Vicente, que es el padre de nuestra hermana Margarita, todavía sigue en la clínica, así que seguimos en oración por
por este hermano. Caridad Castellano dice, quiero agradecer por permitir cumplir su primer año de vida a mi sobrina nieta Victoria, que Dios la bendiga, y da gracias a Dios por la salud y la protección por su familia. Y también dice, da gracias por prestarme a mi amiga Judith Galindo, una excelente persona que hoy descansa en la paz del Señor. Estos son los motivos y razones de oración que han pasado por el chat nuestros hermanos de nuestra iglesia. No sé si también en el Facebook aparecen otros motivos de oración, no me fijé. Bueno, son solamente saludos. Oramos por la esperanza y la protección en estos tiempos, dice nuestro hermano Julio Hamburgo. Bien, hemos pedido al pastor Guillermo para que nos dirija en esta oración pastoral. Esta oración pastoral queremos que él nos la dirija y vamos a tener en cuenta, pastor Guillermo, a la familia de nuestro hermano Lucas, de Lucas Barraza, que fue un amigo de todos. Realmente Lucas será nuestro hermano, nuestro amigo, y como yo coloqué en el grupo de la iglesia, fue miembro de nuestra iglesia por mucho tiempo y ahí desarrolló gran liderazgo. Después él sale para desarrollar un ministerio pastoral con otra iglesia cristiana también. Y allí se movió él llevando la palabra de Dios a muchas personas. Ayer casualmente estaba mirando su perfil en Facebook y logró transmitir, hacer unos en vivo en su perfil de Facebook, y allí están unas palabras de nuestro hermano Lucas. Así que oramos ahora por su familia. Realmente esto nos mueve, nos conmueve mucho y queremos que Dios los proteja, los ampare y especialmente les dé el consuelo y la esperanza esa que todos los cristianos tenemos de la resurrección del Señor. Entonces, que Dios esté con cada uno de sus hijos y con su esposa Judy, que realmente pasa por esta situación difícil. De igual manera, toda la familia Barraza, que es una familia muy bastante larga y extendida. Nuestra hermana Gladys también, que Dione nos comentó ayer que necesitaba también oración por medio de esta situación. También ella está afectada emocionalmente y también su salud. Entonces, el pastor Guillermo, por favor, nos dirige esta oración pastoral y nos da el envío y la bendición. No tienes micrófono, Guillermo. Ya, ahora sí. Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra que nos reta en esta mañana, nos desafía a saber orar. Creo que es bien importante eso y quiero que nos unamos en oración en esta mañana para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Oremos, hermanos y hermanas. Dios, gracias te damos en este día porque nos permites escuchar tu palabra. Nos permite, Señor, que podamos elevar a ti esta oración de acción de gracia. Esta oración pastoral que abraza a todas aquellas familias que de una u otra manera, Señor, tienen situaciones difíciles. Oh Dios, te pedimos que tú toques el corazón, Señor, de cada uno de nosotros, nos des la fuerza para que así cada día podamos ser más sensibles frente a la realidad que tenemos y que nuestra oración se transforme en un verdadero accionar, en una verdadera acción de gracias a ti, Señor amado. Mira la familia Barraza, Señor, a cada uno de ellos, por nombre, desde el más adulto hasta el más pequeño. Dale fortaleza, Señor. No es fácil ver partir a un ser querido, especialmente, Señor, a Lucas, que fue un amigo, un compañero. Pero, Señor, fortalece a su familia, porque ya Él está en tu presencia, Padre amado. Oh Dios,
te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso. Tú eres siempre el dador de la vida. Recordamos, Señor, estas hermosas palabras que tú nos transmites en la Sagrada Escritura cuando nos dices de la siguiente manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios, que desde la eternidad nos acercó a sí mismo por amor, para ser de su pueblo, hijos e hijas del pacto, y Jesucristo, mediante quien toda raza, lengua y nación ha sido alcanzada para justicia y vida eterna, y el Espíritu Santo, quien guía nuestra conciencia, renovando nuestra manera de relacionarnos, nos muestre su gloria y camine junto a nosotros y nosotras, como lo ha hecho con nuestros antepasados, con su pueblo hoy y con quienes serán añadidos mañana y hasta su regreso. Amén. A Él sea la gloria hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga. Amén.